Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo. Grupo Tendencia FM presenta Tendencia Informativa desde Texcoco, Estado de México, para el resto del país. Tendencia Informativa, los hechos al momento, conducido por Claudio Altamirano. Muy buenos días, amigos de Tendencia Informativa, es un gusto saludarles este 20 de abril, vaya, ya estamos a nada de irnos a mayo, se está yendo rápido este año, ayer lo platicaba, y de verdad que hay muchísimos temas como siempre. Raro sería el día que no tengamos noticias tanto en México como en el mundo, pero bueno, pues tenemos siempre la obligación con ustedes, el compromiso con ustedes, el mandato con ustedes de poder trasladar toda la agenda más importante del día de hoy, y bueno, como tal no será la excepción. Ya saben que hay muchísimos temas que platicar con todos ustedes el día de hoy, y en ese sentido pues vamos a ir arrancando. Previo al inicio de Tendencia Informativa, quiero ayer les iba a anunciar una noticia importante en nuestra área de producción aquí en el 102.1 FM, y lo habíamos guardado a petición, pero quiero dar el reconocimiento. Ustedes saben que hace algunos días, ya algunos bastantitos, pues nuestro gran amigo Pavel Silva, por diferentes proyectos y situaciones, no se encuentra más en el proyecto de Tendencia 102.1 FM. En lo particular, yo siempre lo he dicho, le tengo un gran cariño, es un hermano para mí, tengo mucha visión, pero en ese sentido también pues se une también un hermanazo y alguien que había pedido el anonimato en los primeros días, pero que venía trabajando muy fuerte, de verdad, del cual yo me siento muy, muy orgulloso, y que ha hecho un trabajo excepcional, a mi querido hermano Bastián Melchor, que es productor ya de Tendencia Informativa en el 102.1 FM. Entonces, bueno, pues ya saben, dentro de las múltiples sorpresas que teníamos, pues es esa, ¿no? De darle ya el reconocimiento oficial a Bastián, que ha hecho una labor excepcional, por supuesto, haciendo una gran mancuerna, creo yo, por lo menos yo me siento muy cómodo con él, espero sea recíproco. Y gracias, mi querido Bastián, y en ese sentido, pues bueno, a mí siempre me llena de alegría el poder compartir micrófonos, el trabajo con la gente que uno quiere. Bastián es un gran amigo, por supuesto también elemento importantísimo del Morning Show más bien, ¿no? Porque luego Hilary me corrige cuando le digo el show, es el show. Entonces, bueno, en ese sentido, pues bienvenido, Bastián. Tenemos muchas cosas, y que sean muchísimos tiempos, muchísimos meses, muchísimos años que la vida nos permita poder trabajar juntos en este proyecto y en lo que la vida nos depare. Pues bueno, voy comentándoles un poco la agenda del día de hoy, amigos de Tendencia Informativa. El clima, yo siento bastante agradable. Ayer ha sido un calorón en la tarde-noche, pero terrible, verdaderamente terrible. Y bueno, cuando uno está contento y a gusto, pues qué mejor que tratar de disfrutar también el calorcito. Y de nueva cuenta, pues hay que seguir también siguiendo las medidas de cuidado. En ese sentido, el día de hoy arranca con una buena temperatura. Es 13 grados centígrados esta información desde las 7 de la mañana. Y en ese sentido también estamos hablando de que hay probabilidad de precipitaciones nula en estas primeras horas del día 20 de abril. La humedad ronda por el 23%, vientos a 3 kilómetros por hora. Y ya hacia las 2 de la tarde, amigos de Tendencia, aumenta bastante la temperatura de nueva cuenta, 26 grados centígrados, un poco parcialmente nublado. Eso va a estar bueno porque sí, tal intensidad, está un grado más elevado que ayer, y vaya que ayer hizo calor. Entonces, bueno, es importante también recordar qué tragedia la que vive la Ciudad de México y el Valle de México, con toda esta tala de árboles desmedida, que la gente no entiende la situación, y los gobiernos no entienden el problema de esta tala de árboles. Ayer platicaba, y de verdad con mucha tristeza. Yo vivo, no de ese lado,
pero vivo cerca del bosque de Chapultepec. Y bueno, se consumió una zona forestal en la tercera sección del bosque de Chapultepec, que no se le dio mucho seguimiento, pero de verdad que es triste y todo esto es porque en ese sentido ayer lo hablábamos, este gobierno no está pues teniendo, pues vamos a decir, en una falsa, pues vamos a decirlo de otra forma, ¿no? Porque luego les molesta, en una austeridad, hablan de la situación de la CONAFOR, pero ahí está el ejemplo, y ayer estaba hablando con todos ustedes de la activación enorme, de la gran diversidad de incendios forestales, y creo que el ser humano tiene que entender, yo no creo en esta situación de que los seres humanos somos la plaga y que el planeta, no, yo no me voy a ese radicalismo, está claro que como tal, bueno, pues sí, somos una especie, vamos a poner, si les gusta, a la agenda progresista invasiva, pero bueno, pues es la humanidad la que está de por medio y se trata de que la humanidad pues persista y subsista. Sin embargo, si seguimos teniendo esas situaciones y esas medidas, pues no vamos a llegar a ningún lado. Lo de ayer lo estaré platicando en un rato más. Hubo cobertura de nosotros, de Tendencia, por lo menos yo en redes sociales lo desarrollé. Lo desarrolló Foro TV también, algo, Milenio. Entonces, bueno, pues es importante que le estemos dando ese seguimiento y que estemos tocando a fondo pues la situación real de lo que le viene propiamente al país. Y de nueva cuenta, pues hay que estar en el entendido, ¿no? Que si no cuidamos lo que realmente importa, que es el medio ambiente, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Esto es una cosa que debe quedar muy, muy clara y muy marcada. Pero bueno, tenemos en ese sentido muchísimo de qué hablar y vamos a hacerlo tal cual, ¿no? Tanto en el área internacional como en el medio local. Por supuesto que tenemos muchísimos temas, también hay información del Estado de México y propiamente pues lo estaremos trasladando, ¿no? Esto ya saben que nuestro compromiso principal es con ustedes y con ustedes pues hemos de estar informando, no hay por supuesto ningún tema que negar. Y la agenda internacional pues también les platico un poco. Canel tenía que ser el mandatario cubano, obviamente siguiendo las prácticas dictatoriales de La Habana, de la revolución socialista, que ha sido una dictadura terrible. Y bueno, para los que la defienden, pues junto con Venezuela se vuelve a probar que el modelo socialista es un fracaso y que solamente apuesta a la miseria, al hambre, al miedo, al terror. Y tenía que ser Canel el ahora nuevo líder del Partido Comunista Cubano, siguiendo de nueva cuenta, insisto, esta situación tan pues tan triste para los cubanos, no hay otra forma de ponerlo, ¿no? Por otro lado, vamos a platicar un poco, seguimos con la información latente del fallo en el caso Floyd, que ha generado muchísimas controversias. Vamos a tener a fondo la deliberación del fiscal, hablaremos un poco de la ONU, la crisis climática, que habla de que estamos al borde del precipicio. Estaremos también hablando de la situación de Navalny, máximo opositor ruso, que ha sido trasladado a un hospital. Obviamente también sabemos que las posturas de Putin pues siempre han sido de ese corte tremendamente dictatorial. Y bueno, redirigiéndome aquí en producción con mi querido Bastián, tenemos ya, mi querido Bastián, las primeras informaciones del sistema de salud. Bueno, entonces pues arranquemos con la agenda. Vamos, como ustedes saben, a arrancar con el boletín que envía el sistema de salud y estaremos regresando un poco para escuchar algo de las declaraciones de López-Gatell en unos minutos más. Así que bueno, pues primero el boletín que nos envía el sistema de salud. Adelante, mi querido Bastián. La Secretaría de Salud reporta este 19 de abril de 2021 que en México hay 25.201 casos activos y 137.434 casos sospechosos de COVID-19. 212.466 personas han fallecido y el 79.4% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud.
Bueno, en ese sentido, empezamos a escuchar ya el boletín propiamente de la situación del sistema de salud. Antes de que sigamos con López-Gatell, les doy las estadísticas, el reporte propiamente, para complementar la información. Ayer lo hicimos también con los estados. No hay ningún estado en semáforo rojo, pero lo que sí hay es información que iremos trasladando en el transcurso del noticiero, donde de nueva cuenta, lo que ya platicábamos ayer, hay un incremento en la situación de los contagios, principalmente en el Valle de México. En ese sentido, los casos de COVID en el país nos refieren a 2.306.910 acumulados. Con esto llegamos a 212.466 seres humanos que lamentablemente han perdido la vida en nuestro territorio. La ocupación de camas va dirigida a un 18% con ventilador, 15% generales, y por lo menos en el arranque de esta semana, incluyendo propiamente el domingo, los nuevos contagios por día se han venido reduciendo, aunque, y esto es importante decirlo, hay aumento en el Valle de México, es decir, ya hay una señal de alerta que tenemos por parte de las autoridades, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y bueno, el número como tal son 1.308 contagiados el día de ayer en el país. Me informa mi querido Bastián que tenemos ya las palabras de López-Gatell. Escuchemos un poco una introducción. Tendremos por supuesto muchísima más información en el transcurso de la agenda del día de hoy, pero bueno, las palabras propiamente de López-Gatell, subsecretario de Salud y el encargado, el que le llaman el zar anti-COVID de este país, que bueno, en su gestión creo que bastante pretencioso el nombre, pero pues escuchemos pues a ver qué dice López-Gatell, lo que nos dijo el día de ayer. Repetimos, iremos complementando la información en el transcurso del día de hoy. En estas 10 entidades federativas que ha cambiado la situación. Todavía no es muy importante el cambio en términos de la cantidad de personas que están enfermando, pero ciertamente en vez de reducirse está aumentando, y esa es la advertencia que queremos hacer. Y enseguida comentaremos sobre la vacunación y cerraremos comentando sobre otra vacunación que hoy inicia y que tiene que ver con subsanar, corregir el rezago que desde hace algunos años existe en la vacunación contra sarampión. Vamos a dar eso. Doctora Lomía, por favor, si presenta la primera parte. Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y con todos los presentes, y una bienvenida también a todas las personas que esta noche nos están siguiendo en esta conferencia de prensa. Vamos a actualizar el comportamiento de la epidemia de la COVID-19 en México. Al día de hoy, 2.496.235 son los casos estimados acumulados que se tienen registrados en base al sistema informático, donde todas las entidades federativas notifican sus casos desde que son sospechosos, y a través de los diferentes mecanismos de pruebas de laboratorio, dictaminación o clasificación, entonces empezamos a tener el número de personas que padecen la COVID-19. Como podemos ver, el día de hoy llamamos la atención porque ya desde ayer que abrimos la gráfica a la semana 14, pues bueno, las prácticamente 11 semanas continuas que teníamos con una tendencia descendente se ven ahora entre la semana 13 y 14 con un incremento que ya para el día de hoy es de un más 4%. Como bien comentaba hace un momento el subsecretario de Salud, pues este incremento todavía es menor, es digamos un incremento que inclusive está en el punto más bajo que habíamos tenido después del primer pico a finales del mes de julio. Vemos este punto aquí más bajo, y bueno, pudiera representar situaciones similares a las que ya hemos visto en semanas previas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hace un mes y medio tuvimos un comportamiento también ligeramente ascendente. Hace aproximadamente 3 semanas tuvimos una meseta también ligera, pero en ambos casos estos dos comportamientos fueron o se continuaron de descensos todavía importantes. Entonces, después de este incremento, ¿pudiéramos todavía ver un descenso? Sí, hay la posibilidad. Sin embargo, el cambio es importante ya de hacerlo notar, sobre todo cuando estamos en los tiempos en donde pudiéramos esperar un incremento de casos secundarios precisamente a
la actividad y la movilización que se dio durante las semanas de vacaciones de Semana Santa y específicamente el fin de semana largo, en donde también hubo bastante movilización. Entonces, que ese más 4% de seguro seguirá además incrementándose en el transcurso de los siguientes días. Deberemos estar muy atentos al comportamiento de la semana 15, que es la semana que sigue, para ver si esta también empieza a materializar o continuar el ascenso o pudiera representar una nueva disminución. Y es lo que vamos a revisar más adelante en relación a las entidades federativas. Recordemos que esto, lo que estamos viendo es una media del comportamiento nacional, porque de que la línea o la tendencia sube o baje es prácticamente la sumatoria y la media de lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, si tenemos un comportamiento de más 4% en la curva nacional, quiere decir que hay entidades que tienen incremento y que por lo tanto están contribuyendo a este aumento nacional de 4%, pero entonces también tenemos obviamente entidades que continúan con una tendencia descendente o con algún comportamiento de meseta y por eso no dejan que la curva nacional se incremente todavía de manera importante. Continúa en 1%, los casos activos estimados, para efectos, decíamos, este cambio todavía es mínimo, no está afectando aún otros indicadores, como lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, todavía no tenemos un cambio o un impacto en el comportamiento hospitalario. Cuando hablamos del comportamiento hospitalario estamos hablando directamente de los casos graves y los casos críticos, recordando que son las personas que requieren de una cama general o de una cama con ventilador. Aquí todavía seguimos viendo una disminución y no hemos tenido incrementos en los últimos días importantes, siguen un 16% esta ocupación nacional y más aún cuando la vemos por tipo de cama. Si vemos la siguiente diapositiva en donde enfocamos a las camas generales, abrimos esta semana precisamente con uno de los porcentajes más bajos de la ocupación de camas generales que hemos tenido también hasta el momento de la epidemia en México. Y bueno, pues de regreso, amigos, vamos a entrar ya a la agenda internacional. Internacional. Bueno, pues muchísimos temas de qué hablar el día de hoy. Por supuesto, ya habíamos compartido información. Eligen a Díaz-Canel como nuevo líder del Partido Comunista en el reemplazo de Raúl Castro, el hermano del dictador, el otro, vaya familia de dictadores. Por supuesto, también estaremos platicando a fondo temas importantes. Estados Unidos está en vilo por el fallo del jurado ante el caso Floyd, que ha sido un parteaguas en la perspectiva de los Estados Unidos, de la vida de los norteamericanos. Y bueno, tendremos también el tema del opositor líder Navalny en Rusia. Estados Unidos, Washington le ha enviado a Moscú un mensaje muy claro: habrá consecuencias si muere el opositor ruso, ya que está claro que el enfrentamiento entre Biden y Putin está declarado. Son 7:39 de la mañana. Antes de irnos a corte, Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1 FM, el WhatsApp 55 45 70 0500, mi Twitter, mis redes personales para poder estar comunicado con todos ustedes es @Claudio Te Informa. Esto es @Claudio, la letra T, la palabra informa. Facebook Claudio Altamirano. Y por supuesto, siendo ya muy próximas a las 7:40 de la mañana, vámonos a un corte y regresamos con la agenda internacional. Tendencia informativa. Regresamos. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Los fines de semana no serán los mismos. Los top DJs de todo México llegan a la frecuencia del 102.1 todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. La mejor música mezclada llega a Tendencia FM. Rockin' Beats 102.1, 9 de la noche. Rockin' Beats. The gates are open. Ya viene el nuevo programa preferido del Chavo Ruco
Señor, o sea, ¿que lo puede escuchar mi tío? ¿Cuál tío? ¿Cuál señor? O sea, si no sabes si estás chavo o si estás ruco, escucha la chaviza. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, con Rob Sánchez, Ariel Jiménez y Nami. Solo por Tendencia 102.1 FM. Tendencia FM presenta el programa más icónico del automovilismo en México. Hola, soy Ana Narro y te invito a que me escuches en Radiador. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el Frankie Monstruo. Quiero invitarlos a que oigan el mejor programa de coches en la radio. Yo soy Agustín Martínez y los invito a que nos escuchen. Hola amigos, yo soy Hugo Becerra, el piloto de la radio, y los invito a escuchar al Radiador los martes y sábados a la 1 p.m. Ana Narro, Agustín Martínez, Hugo Becerra y el conductor más monstruoso de la radio, Frankie Monstruo, en Radiador por Tendencia FM 102.1. Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Santo Cristo vencedor, aplaca tu rigor. Ya es domingo y no he lavado los uniformes. Pero ahorita me apuro en lo que escucho los monólogos de la Virginia. Con Vicky Betancourt, todos los domingos de 6 a 7 de la tarde, por Tendencia FM 102.1. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. De regreso, amigos de Tendencia Informativa, con el gusto de siempre de poder platicar. Y bueno, ya estábamos ahorita platicando con Bastian un poco aquí en el corte de la canción que vamos a tener hoy. No les vamos a dar mucho preámbulo porque obviamente arruinamos la sorpresa en la rolita del día. Estábamos hablando de un dueto. Vamos a darle la pista, mi querido Bastian, a la gente, de un dueto sueco, ¿no? Que tuvo mucho éxito allá en los 90s. Estábamos hablando que la integrante, pues que era una... Ya sabrán quién, pero no saldrá de nuestros labios hasta que llegue la rolita. Pero bueno, la situación tan terrible, ¿no? De tantos artistas y bueno, de personas de renombre que pues parcialmente con una trayectoria o jóvenes o con mucho dinero, pues se enfrentan a una enfermedad terminal y bueno, pues es la situación compleja y dura de la vida. Estábamos hablando de eso en el corte, pero bueno, estamos ya para tratar los temas de corte internacional en la agenda del día de hoy en Tendencia. No había otra forma, o más bien no hubo sorpresas en la designación de la dictadura totalitaria de Cuba, el socialismo más salvaje y atroz, que obviamente pues estuviera el alfil, el peón, el milusos de la familia Castro, Díaz-Canel, el nuevo líder del Partido Comunista de Cuba, en reemplazo de Raúl Castro, con una nota de Noticieros Televisa, a cual agradecemos las facilidades, pues desarrollemos la información. Así que cuando me diga Bastian me dice que está listo. Adelante, Bastian, por favor. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reemplazó a Raúl Castro como nuevo líder del Partido Comunista en el último día del 8º Congreso de la formación política. Además de Raúl Castro, salieron de la cúpula del partido otros dirigentes históricos como el actual número 2 de la formación, José Ramón Machado Ventura. En total, el nuevo órgano está integrado por 14 dirigentes, 3 menos que la composición anterior. Entre ellos hay 3 mujeres: la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle, la científica y directora del Centro de Ingeniería y Genética y Biotecnología, Marta Ayala, y la primera secretaria del partido en el municipio de Artemisa, Gladys Martínez.
El nuevo buró político fue designado por el Comité Central electo la víspera por los 300 delegados que asisten a la cita en representación de los más de 700,000 militantes. De regreso a la señal de Bastian, estamos para seguir platicando. Bueno, pues el deseo, por supuesto, absoluto de que Cuba encuentre democracia, encuentre libertad. Es una gran isla, yo he ido 3 veces en mi vida. Me tocó cubrir, fui de bastante chavo. He de confesar que fui con esa idea de ir con un grupo de amigos a la fiesta, pero obviamente por todo lo que se habla, ¿no? Pero el corazón se me rompió de ver tanta carencia, siendo una... Fíjense nada más el daño del socialismo, y con esto quiero culminar. Este no es un dato menor. Japón es una isla de piedra, no tiene absolutamente nada. Japón enfrentó una Segunda Guerra Mundial, fue atacado con bombas nucleares, y vean cómo ha florecido la sociedad japonesa. Cuba tiene una de las reservas más grandes de zinc en el mundo. Tiene una isla preciosa, obviamente, para el turismo, y tiene, ni qué decir, de medios naturales como el azúcar, el café. Es decir, entendiendo que es una isla, un país muy pequeño, Cuba tendría mucho mayor posibilidad económica que los propios japoneses. Pues bueno, basta ver lo que le ha hecho el socialismo. En efecto, cuando hablan de igualdad, es cierto, es una sociedad igualitaria, igualmente de pobres y de miserables. Y yo deseo, porque yo conozco a muchos cubanos, que encuentren próximamente la libertad que merecen, tan deseada, por supuesto, por el mundo. Y claro, no habrá, o más bien habrá, nunca faltará el radical de izquierda que te va a decir que no, la educación y el nivel educativo. Pues digo, los médicos cubanos, del que tanto presume la izquierda radicalizada, pues terminan siendo nada más, vamos a decir, como panfletos vivientes del régimen. Aquí en México los trajo la 4T y no podían, pues, por supuesto, intervenir más que obviamente en la intromisión. En Venezuela también se habla de un fuerte grupo de infiltrados de médicos cubanos que ayudan en el ataque directo a la población civil en Caracas, en Maracaibo, en toda la situación, en todas las regiones venezolanas. Entonces, pues bueno, ojalá que algún día, más pronto que tarde, llegue esta paz, este deseo de libertad que pienso que todos los ciudadanos de buena fe del mundo deseamos para el pueblo cubano. Por otro lado, el otro asunto que también hablaba con Bastian al corte, la situación del caso Floyd. Vaya que tiene en vilo a los Estados Unidos lo que vaya a dar en el fallo del jurado. Son ya muchos meses que, por supuesto, han representado enfrentamientos muy fuertes de corte civil, temas que, por supuesto, van muy ligados a la situación racial de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues tenemos toda la información. Vamos primero a escuchar un audio también de Milenio. Por supuesto que agradecemos las facilidades y la situación, cómo se viene previendo. Y bueno, complementaremos la información con todo lo que se refiere al desarrollo propiamente. Entonces, cuando me informe producción si está listo ya el tema, bueno, adelante, Bastian, escuchemos entonces la información de Milenio, cual agradecemos por el desarrollo del juicio en el caso de Floyd, y regresamos para tocar a fondo el tema. Hay información sobre el caso de George Floyd. Recordemos que él fue asesinado el 25 de mayo. Juan Alberto Vázquez, nos tienes más información sobre este polémico caso. Me da gusto en saludarte y te escuchamos. ¿Qué tal, Claudia Valle? Igualmente un gusto saludarte, feliz semana. Y bueno, pues está llevándose en este momento a cabo la jornada de cierre de argumentos de ambas partes. Claudia, tuvimos muy temprano, bueno, pues la participación de la Fiscalía, y hace unos minutos terminó, bueno, pues la defensa realmente
el ex policía Derek Chauvin, que basó, bueno, pues toda su estrategia en 2 puntos, Claudia. Uno de ellos era en tratar de decirle al jurado que este caso no es solamente los 9 minutos y 26 segundos que Chauvin tuvo la rodilla en el cuello de Floyd y que presumiblemente eso le provocó la muerte. Ellos tratan de mostrar que el caso va más allá, trataron de mostrar o mostraron más bien basándose en videos previos a que Floyd cayera al piso y comenzara esta tortura. Y bueno, pues ellos dicen que le puso resistencia, que todo el procedimiento, el protocolo que siguió Chauvin, el policía estaba pegado a lo que él habían entrenado. Y también, bueno, pues tratando finalmente en la última parte de esta defensa de criminalizar a Floyd, diciendo que también la muerte pudo haber sido provocada pues por fentanilo y metanfetamina que aparecieron en su sangre después de la autopsia. Ellos tratarán de que al menos uno de los jurados, Claudia, tenga esta duda de declarar no culpable a Derek Chauvin, algo que tiene muy asustado a media nación, Claudia, porque se presume que de exonerar al ex policía de Minneapolis, bueno, pues puede acarrear nuevas jornadas de protestas a nivel nacional. Hemos visto en las últimas semanas cómo han seguido estos asesinatos de miembros de la comunidad afroamericana a manos de la violencia policial. Así es que está candente el asunto, Claudia. Por último, te comento que en este momento está respondiendo la fiscalía. Tienen derecho a hacer eso en los argumentos finales, respondiéndole a la defensa las cosas que trataron de confundir al jurado. Y bueno, después de esto, obviamente, no se sabe si esta misma tarde o a partir de mañana muy temprano es que ya comenzará a deliberar el jurado, algo que les puede llevar 4 horas, Claudia, o una semana, no lo sabremos. Vamos a estar pendientes, ya sabes, y bueno, pues obviamente cualquier actualización estaremos informándola al auditorio de Milenio. Sin lugar a dudas, Juan Alberto, pues un caso cuya resolución o la decisión que tenga el jurado va a repercutir, ya como lo mencionaste, cuando se dio a conocer este caso de George Floyd, hubo manifestaciones de Black Lives Matter, no solamente en Estados Unidos, sino por todo el mundo. Y ahora, pues, es una decisión bastante delicada, y obviamente tanto el abogado defensor de Chauvin como el de la defensa que pone la Procuraduría, pues van a sacar sus mejores cartas para convencer al jurado y que tome la mejor decisión en torno a este caso que, como ya lo mencionaste, una decisión equivocada puede provocar nuevamente estas manifestaciones. Así es, y bueno, no solamente han seguido estas manifestaciones el movimiento Black Lives Matter, que tiene, bueno, pues ya muchos años, pero que también es una epidemia esto de la violencia policial, Claudia, que tiene también que pasa por estos fuertes sindicatos que siempre impiden que se juzguen a los policías, que impiden que sean llevados hasta la justicia y en algún momento, bueno, pues condenados. Va a ser un caso, bueno, pues muy significativo en el caso que Derek Chauvin sea condenado, sea encontrado culpable, pero eso no cambia las cosas, Claudia. La epidemia de la violencia policial contra las comunidades minoritarias, los afroamericanos o los latinos, bueno, pues continúa, eso no ha cambiado, y eso es lo que precisamente tendría que comenzar a cambiar desde el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, te agradecemos muchísimo ese reporte, Juan Alberto Vázquez, en Nueva York, y vamos a estar muy al pendientes. Gracias, que tengas un excelente día. Gusto saludarte, Claudia, un saludo al auditorio. Gracias. De regreso, pues, en esta nota importante de Milenio, que agradecemos de nueva cuenta a dicha casa de noticias la facilidad para poder compartir información directa de lo relacionado a este tema de el caso Floyd. Y bueno, como tal comienza la deliberación. Ustedes saben que el fiscal ha pedido declarar, o más bien busca que se declare con culpabilidad al exagente Derek Chauvin de asesinato. Ahorita vamos a platicar un poco, información que viene directamente desde Minneapolis. El jurado en el juicio del ex policía acusado de matar al afroestadounidense George Floyd en Minneapolis, al norte de Estados Unidos, comenzó sus deliberaciones el lunes, después de que el fiscal pidiera una condena por asesinato, por lo que se consideró un abuso de autoridad impactante. Derek Chauvin, de 45 años, está acusado de 3 cargos de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd el 25 de mayo del 2020,
en un caso que provocó, y ustedes lo saben, amigos de Tendencia, protestas contra diversos temas de corte racial, de brutalidad policial en todo el mundo. Y este fiscal le ha pedido al juez Peter Cahill y a los 12 miembros del jurado que evalúen y sopesen las pruebas y apliquen la ley. Está claro que yo no... Es un tema que ha marcado al mundo, ha marcado a la sociedad estadounidense. No es el primer caso de brutalidad policial en contra de personas, lo que se llaman afroamericanos. El término es el que se usa en Estados Unidos, un anglicismo, el African American, y que también sería un absurdo el negar que ha habido situaciones raciales indignantes en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, uno de los temas que es importante también platicar, amigos de Tendencia, y que yo alguna vez lo refería aquí en su momento, es el poder mediar y controlar y tratar de modificar la visión que tienen los policías en torno a los Estados Unidos, en torno a los métodos y los protocolos de seguridad. Recuerdo estoy hablando muchos años atrás, no voy a decir la edad porque me quemo en el aire, ¿no? Pero estaba yo en un viaje en Nueva York y recuerdo que al segundo día que estaba ya en Nueva York, me tocó un tema que me marcó mucho en las noticias en aquel momento que estaba viendo yo en el hotel. Y era la situación de un hombre, vamos a decirlo, el término correcto, de tez morena, y en ese sentido de origen cubano, me parecía, o dominicano, no estoy muy seguro. Y entonces había una redada policial y le piden el señor en particular no entendía del idioma inglés, y bueno, pues los policías le hacen el comando de que levante las manos y demás, y él en su susto intenta sacar una identificación y bueno, lo balacea, ¿no? Es decir, muere en el acto. Es lo que le llaman el uso de la fuerza letal, es un término muy común de ellos, el lethal force, es decir, lo advierten. Inclusive hay zonas en Estados Unidos donde trasladar o cruzar ciertos parámetros o ciertas calles o ciertas zonas, está el letrero. Me acuerdo el área 51 allá, que es donde se plantea que se guardan los máximos secretos de los Estados Unidos, por lo menos en torno a los ovnis y a los extraterrestres y a la vida en otros planetas, entre armas, etcétera, etcétera. Pues te marca el letrero, digo, hay gente que se acerca, pero te dice, pasando de este punto, el uso de la fuerza letal está permitida. En ese sentido creo que va muy ligado al tema de los Estados Unidos, ¿no? El fiscal comenta que Floyd pidió ayuda con su último aliento, y es que recordarán que esta maniobra, y fíjense, esta es una maniobra que se tiene que revisar también de fondo, porque no es a la primera persona. Aquí ya en México pasó con esta ciudadana salvadoreña, no me acuerdo si de nombre Violeta o Julieta, discúlpenme, que fue ahí me parece en Playa del Carmen. Entonces esta mujer policía de esta zona turística, para tratar, aparte con una obesidad muy importante por parte de la mujer policía, le pone la rodilla en el pecho a esta ciudadana salvadoreña, esta migrante, y bueno, literalmente la asesina, es decir, la desnuca prácticamente, ¿no? Los videos, por supuesto, que se vieron aquí fueron impactantes, y parte de esta situación fue también manejada. Se han visto también, por ejemplo, situaciones donde se hacen maniobras estilo de ahorcamiento, y que lleva y traslada a un tema muy complicado. Yo siempre he sido de la idea, y bueno, seguramente habrá quien no esté de acuerdo con mi visión, pero siempre he sido de la idea que se lleve y se traslade la visión de una pistola eléctrica, es decir, que se pueda dar una descarga en caso de buscar un sometimiento, y tratar de evitar el uso de la fuerza letal o la fuerza desmedida. Creo que eso ahorraría muchos problemas. 8 de la mañana, vámonos a un corte y regresamos.
Tendencia informativa. Regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia FM presenta el programa más icónico del automovilismo en México. Hola, soy Ana Narro y te invito a que me escuches en Radiador. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el Frankie Monstruo. Quiero invitarlos a que oigan el mejor programa de coches en la radio. Yo soy Agustín Martínez y los invito a que nos escuchen. Hola amigos, yo soy Hugo Becerra, el piloto de la radio, y los invito a escuchar al Radiador los martes y sábados a la 1 p.m. Ana Narro, Agustín Martínez, Hugo Becerra y el conductor más monstruoso de la radio, Frankie Monstruo, en Radiador por Tendencia FM 102.1. Santo Cristo vencedor, aplaca tu rigor. Ya es domingo y no he lavado los uniformes. Pero ahorita me apuro en lo que escucho los monólogos de la Virginia. Con Vicky Betancourt, todos los domingos de 6 a 7 de la tarde por Tendencia FM 102.1. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. The gates are open. Ya viene el nuevo programa preferido del chavorruco contemporáneo. Señor, o sea, ¿que lo puede escuchar mi tío? ¿Cuál tío? ¿Cuál señor? O sea, si no sabes si estás chavo o si estás ruco, escucha la chaviza. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, con Rob Sánchez, Ariel Jiménez y Nami. Solo por Tendencia 102.1 FM. I need more hit music. Con más y mejor música. Somos moda, somos música, somos tendencia. Tendencia FM. De regreso, amigos de Tendencia Informativa, vamos pues al arranque de la agenda nacional en el momento que nos informe nuestro querido Bastián. Parece que ya estamos listos. Bueno, arrancamos la agenda nacional. Al principio de la emisión les comentaba que en estadísticas vuelve a darse un aumento considerable del tema y de la situación propia de este tema tan complejo y complicado que deviene en el aumento principalmente de los casos COVID en 10 estados. Esto lo está anunciando ayer el sistema de salud. Les decíamos que había mucha información y bueno, creo que es momento de redirigir a esta información. Vamos a escuchar cuáles son los 10 estados, cómo están los números y regresaremos propiamente a seguir platicando con la agenda nacional y el Estado de México. Tenemos todavía mucho que comentar el día de hoy. ¿Cuáles son estas 10 entidades que abren la semana 14 con algún tipo de tendencia, alguna meseta ya que se está manifestando o inclusive ya algún ascenso? Aquí tenemos a Baja California Sur, la habíamos estado también revisando. Veamos que básicamente las últimas 5 semanas ha sido un comportamiento, digamos, ondulante, lo cual podría traducirse en una meseta para ese periodo, pero vemos cómo de la semana 13 a la semana 14 hay un incremento importante. Y recordemos que la semana 14 está abriendo, lo que quiere decir que ese punto que tenemos en la semana 14, el último punto, en la medida que vaya pasando los días de la semana, de seguro va a estar incrementándose. Entonces, por eso la gráfica que en su momento representa a Baja California Sur con un riesgo de mantener esta tendencia ascendente. No vemos un impacto todavía, felizmente, en las defunciones, que es otro de los indicadores que una vez que se empiezan a incrementar
las hospitalizaciones, también 1 a 2 semanas después empezamos a ver un impacto también, un incremento normalmente en defunciones, recordando que COVID-19 por sus complicaciones, lamentablemente hay personas, sobre todo con factores de riesgo, que pueden fallecer. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ahora el estado de Chihuahua. Aquí vemos que Chihuahua sí ha tenido una tendencia ascendente, digamos, más marcada, al menos en las últimas 3 semanas, aunque empezamos a ver una ligera corrección entre la 13 y la 14, en donde hubo inclusive un pequeño descenso, muy probablemente cierren la semana con una meseta, o ya al menos una tendencia ascendente no tan marcada como en semanas previas. Pues obviamente toda meseta en su momento puede rápidamente convertirse en un ascenso o continuar un ascenso, y esto depende para cada una de las entidades en el comportamiento y en la movilidad en la población, pero aquí tenemos sí una señal. Y lo que estamos viendo, dado que ya son algunas semanas, como pueden notar que Chihuahua tiene este comportamiento, vemos entonces cómo en el comportamiento de las defunciones también tenemos 2 semanas en donde estas se han incrementado en base a una basal que ya habían logrado desde hace 2 meses aproximadamente. Veamos en la siguiente entidad. Tenemos la Ciudad de México, es un cambio todavía menor, es un cambio pequeño, pero finalmente es un cambio. Vemos que después de tener varias semanas con esta tendencia descendente, pues bueno, entre la semana 13 y 14 tenemos ya una tendencia ascendente, que además estamos abriendo la semana, por lo tanto, repetimos nuevamente, durante la semana ese número pudiera todavía incrementarse. ¿Hemos tenido comportamientos similares previos? Sí, aquí tuvimos uno, por ejemplo, tuvimos una meseta aquí entre la semana 9 y la semana 10 aproximadamente, y luego vino nuevamente un descenso. ¿Esto pudiera suceder? Claro que pudiera suceder, pero de todas maneras es un llamado que hacemos a través de estos gráficos a la población, que si hay señales que se están empezando a evidenciar en el comportamiento epidémico, pues bueno, es momento de redoblar esfuerzos y continuar implementando las medidas preventivas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a tener a Colima, también 2 semanas en donde ya la tendencia ha sido ascendente. Todavía es un nivel bajo, vemos que está obviamente en una basal cuando vemos el comportamiento epidémico que tuvo durante el año previo, durante los meses previos, pero aún así es un cambio ya en la tendencia que había estado ocurriendo. Entonces es importante también el estado de Colima, felizmente esto no se ve tampoco todavía en las defunciones. Siguiente diapositiva. Tenemos el estado de Durango, es apenas la primera semana en donde podemos ver un incremento, aún sin embargo este incremento podemos ver que todavía no rebasa una meseta previa que había tenido aproximadamente durante el mes o mes y medio previo. Sin embargo, esa tendencia descendente y comportamiento basal que había tenido durante la semana 12 y 13 ya no continuó, sino que ahora en la 14 vuelve nuevamente a magnitudes similares a los de semanas previas, y bueno, lo que obviamente no se quiere es que esa tendencia continúe o que en la 15 pudiera entonces aumentar. Sin embargo, es un comportamiento todavía muy basal. La siguiente, por favor. Estado de México, igual, después de varias semanas de descenso, empezamos a ver un comportamiento de meseta. Meseta que se inicia la semana en meseta, quiere decir que va a terminar de seguro con una tendencia ascendente, y entonces hay que tener cuidado porque es una situación bastante similar a la que vimos en Ciudad de México, en donde una señal oportuna nos debe de llamar a, decíamos, seguir implementando las medidas y entonces poder contener tanto una meseta como un ascenso inicial. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos a Morelos. Morelos también había tenido una semana previa de comportamiento en meseta, y la última semana, de la 13 a la 14, tiene un ligero incremento, el cual de seguro va a cerrar la semana un poco más hacia arriba, y bueno, esto ya es un cambio también de lo que veíamos en su tendencia. Entonces, muy atentos, habitantes, pobladores de Morelos, porque aquí también pudiéramos tener una señal temprana. La siguiente, por favor. Nayarit, 2 semanas también de ascenso, es un ascenso bajo. Veamos que es un ascenso después de haber alcanzado prácticamente en la semana 12 uno de los puntos más bajos en la epidemia, de hecho el punto más bajo en la epidemia de Nayarit, después de las 2 olas, los 2 acmes picos que tuvieron previamente. En la semana 12 ya habían alcanzado uno de sus niveles más bajos, y luego en la 13 y en la 14 vuelven a tener nuevamente incrementos que los ponen al nivel de la semana 9, la semana 8. Entonces hay que tener cuidado
para que este incremento vuelva nuevamente a controlarse, vuelva nuevamente a disminuir y no mantenga más bien una tendencia ascendente. Si vemos la siguiente diapositiva, Quintana Roo, también 2 semanas en ascenso, había tenido un comportamiento ondulante que más o menos mantenía una meseta en las últimas semanas, pero ya el comportamiento de la semana 14 sobrepasa esa meseta que podríamos haber observado en semanas previas, y de seguro esa semana 14 pues podrá inclusive terminar en niveles superiores a lo que se tuvo las 2 últimas semanas o 3 últimas semanas de diciembre. Entonces ahí es donde en su momento hay que tener mucho cuidado, porque con esa carga de transmisión y de personas que tienen obviamente el virus SARS-CoV-2, pues bueno, la actividad epidémica pudiera reactivarse, es donde hay que tener cuidado. La siguiente, por favor. Y finalmente, el estado de Tlaxcala, también un comportamiento más bien ondulante que podría traducirse en una meseta baja en función del pico o acmé que acababan de tener a fines y principios de este año, pero entonces sí vemos cómo 2 semanas continuas nuevamente vuelven a tener intensidad y comportamiento epidémico similar a la semana 11, y también entonces el llamado a Tlaxcala. Y con esto cerrando esta ronda de diapositivas, el llamado a estas 10 entidades federativas que, al estar viendo estas señales que pudieran ya representar un cambio en su tendencia, pudieran ser potenciales puntos de inflexión en donde podemos empezar a ver más bien un crecimiento en relación a su comportamiento epidémico, a redoblar esfuerzos. No vamos a cansar de decirlo, redoblar esfuerzos. Si hasta este momento y desde que inició el año pudimos tener un control en cada una de esas entidades, y obviamente las otras 22 que todavía mantienen un control y un descenso, y pudimos disminuir la transmisión y por lo tanto las personas enfermas, pues lo podemos seguir haciendo. De regreso, amigos, estaba platicando ahorita, y es muy cierto el tema con nuestro querido amigo Bastian, jefe de producción ya de Tendencia en el 102.1 FM. Estábamos hablando ahorita exactamente de la situación mientras escuchábamos el audio, y el tema propio de los temas radicales que se han venido dando en torno a esta situación de la pandemia. Y hay una crítica general, nosotros, o por lo menos, bueno, hablo en primera persona, ya no quiero meter al pobre Bastian en mis comentarios, luego que son tan incendiarios, pero uno entiende que el trabajo es fundamental y hay que trabajar, que es imposible mantener la situación de este tamaño, pero por otro lado está la situación que veníamos previendo que iba a pasar en situación de vacaciones, que la gente va a aglomeraciones y obviamente se vuelve a disparar. Y otra cosa, hay que entender algo muy claro, amigos de Tendencia, está muy lejos el gobierno actual, muy muy lejos de las fases de vacunación prometidas. Es decir, para el tiempo que ha pasado, ni siquiera se ha podido cubrir el tema directo de la vacunación a los adultos mayores. Nosotros tenemos, por supuesto, yo en el caso, la felicidad más grande obviamente es mi mamá, que está vacunada, y eso me deja una tranquilidad, pero sigue muy alejado el tema de poder cubrir a todos los adultos mayores en el país, y el propio presidente lo ha dicho, Entonces hay que tener este reflejo, esta inteligencia, esta visión, esta situación propia del entendimiento de que hay que cuidarse, y además de que vienen otras posibles cepas, ¿no? Esto es un tema que no podemos descartar, que no podemos dejar de lado, y que no podemos simplemente voltearnos a la realidad. Son 8:14 de la mañana, me da tiempo para platicarles primero pues en la situación de la mañanera. El presidente esta vez llegó un poquitín dilatado, siempre arranca, eso sí, el presidente no se lo puede negar nadie, siempre está desde temprana hora en este ejercicio de información que es la mañanera. Hoy llegó 3 minutos tarde, por lo general siempre arranca 7:17 aproximadamente. A las 7:20 de la mañana inició la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Señala que se informará sobre lo que tiene que ver con la pandemia 19 en México, el COVID-19, y en ese sentido lo acompaña, está en este momento en la mañanera Jorge Alcocer, secretario de Salud,
Y el presidente dice: me voy a vacunar contra el coronavirus al finalizar la conferencia porque quiero hacer una convocatoria a todos los adultos mayores, dice. Agrega que no hay riesgo ni reacciones graves. Yo creo, no sé, había quedado en el tintero si el presidente se había vacunado previamente o no. Yo creo que si no lo hizo es un acto de irresponsabilidad tremenda, porque el presidente no es un tema ni de edades, ni de caer bien, o de gustos, filias y preferencias. El presidente es la máxima autoridad, es el jefe del poder ejecutivo, es el líder del país, es el representante del pueblo mexicano, guste o no, es así. Y en ese sentido creo que el presidente cometió pues un error en esperarse a tanto. Fue contagiado de COVID, imagínense si se hubiera presentado un cuadro grave de salud. De cualquier forma, pues enhorabuena por el presidente que se va a vacunar, independientemente de cualquier tema o discrepancia política o división. Hay que tener claro, primero la dignidad del ser humano. En ese sentido, todos los mexicanos debemos estar vacunados. Qué bueno que, pues al parecer, el presidente lo va a hacer así, y que bueno, pues se mantenga en un buen estado de salud. Para ahí de las 7:26 de la mañana, dice que si deciden no aplicarse la vacuna son libres, están en su derecho, pero tenemos la obligación de informar que es importante protegernos frente a la pandemia, señala el presidente. Sí, el presidente en ese sentido, en la agenda libertaria, tiene razón. La gente es libre, pero creo que el mensaje es erróneo. Yo creo que todos tenemos que, insisto, no se puede penalizar a alguien y es el libre albedrío de las personas, pero creo que más bien el mensaje sería empujar la visión propia de lo que es la vacunación propiamente, ¿no? Cerca de las 7:30 de la mañana llegó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Añade que se han cumplido 11 semanas que la pandemia sigue disminuyendo en los principales indicadores. Agrega que 10 entidades muestran una leve tendencia al alza. Dice que no hay emergencia y hace un llamado a la población a no confiarse. Creo que ese mensaje es correcto por parte del secretario de Salud a las 7:30 de la mañana, que, insisto, abordó el tema. Han venido pasando varias cosas desde ese momento y vamos a platicar también muy a fondo de esta situación. Se hizo presente también López-Gatell, que ya lo habíamos escuchado hace un rato. López-Gatell destaca la llegada de 2.6 millones de nuevas vacunas y se marca un plano, ¿no?, de cómo se van dando los embarques propiamente de las vacunas, y refiere las dosis destinadas para los maestros que se pueda regresar ya a las clases presenciales, uno de los deseos próximos o más importantes del presidente. Se presenta la situación de los 10 estados que mostraron aumento de casos de COVID, entre ellos Chihuahua. Es el estado que más preocupa, señala directamente López-Gatell, en una situación mixta junto con la Ciudad de México. Para las 7:44 de la mañana, y esto es para los amigos también del Estado de México, López-Gatell refiere y habla de una curva plana en el Estado de México. También se hizo un enlace con la secretaria de Educación Pública a las 7:47, Delfina Gómez, para informar sobre la vacunación contra el COVID-19 a los maestros en Veracruz. En palabras textuales de la secretaria, dice que está muy emocionada y agradecida, dice Gómez, y agradece a los padres de familia por el apoyo. Ya hacia las 7:53, Delfina Gómez refiere una buena participación del regreso a clases en Campeche, el regreso a clases presenciales. Manda una felicitación a los educadores en su día. Y bueno, a las 7:54 se hace un enlace a Chiapas con Zoe Robledo, director del IMSS, y estaremos platicando más adelante todavía la agenda de la mañanera. Por lo pronto es lo más relevante en la situación del acontecer que se ha dado propiamente del tema directo o redirigido a la situación de manejo y cómo se va llevando este tema. Así que bueno, pues por ahí es importante que se mantenga pues la visión directa de cómo se va dando el control. Así que pues son 8:20 de la mañana, vámonos a un corte y seguimos regresando con la agenda nacional, con la agenda del Valle de México. Estamos entrando ya cercanos a entrar a los últimos bloques de tendencia informativa. Se nos ha ido como agua el noticiero. Significa que hemos informado, creo, bien, y le hemos pasado bastante bien
trabajando para todos ustedes. Vámonos a un corte y regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. Los mejores éxitos, la mejor música, siempre en tus oídos. Tendencia 1021. Number one for new music. Arranca abril en Nissan Texcoco y te vamos a sorprender con las mejores promociones. Nissan March 2021 con mensualidades de 2,229 pesos o empieza a pagar hasta julio. Nissan Versa 2021, un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura. Nissan Kicks 2021 con 40% de enganche o empieza a pagar hasta julio. Además, tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo, en Texcoco, o comunícate al 595-100-0250. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Tendencia informativa. Regresamos.
De tendencia informativa de regreso. Amanecimos esta mañana con Roxette, Fading like a Flower, y obviamente pues les platicaba que estábamos al principio de la emisión del día de hoy platicando con Bastian y con toda la gente aquí de producción respecto a este grupo, a este dueto Roxette, que lo componía por supuesto Mary Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle. No sé si estoy pronunciando, mi sueco creo que no es muy bueno, pero bueno, Mary Fredriksson, que era una extraordinaria cantante, que murió joven, murió de 61 años por un tumor cerebral, con una voz muy importante. Me hacía recordar Bastian que inclusive participó Roxette, esta cantante Fredriksson, en el soundtrack de Mujer Bonita, de Pretty Woman, una de las películas más taquilleras de la historia, que narraba por supuesto la historia de una mujer, una prostituta, que logra afianzar una relación con el galanazo de aquella época y todavía con mucho éxito, Richard Gere. Una película muy buena, una película que también trascendió época y que sigue siendo parte de las películas del must que hay que ver, ¿no? Pero bueno, estamos como tal de regreso, así que la información de la canción propiamente es de el álbum con el mismo nombre, Fading Like a Flower. Ya bastante recorrido ese álbum de Fading Like a Flower. Estamos hablando que se dio por ahí del 1990, imagínense ya nada más de qué época estamos hablando. Entonces, pues bueno, teníamos las ganas de poner, creo que es una rolita muy a gusto para este martes, y nosotros como tal continuamos en la agenda. Y bueno, por supuesto, una noticia que es fundamental el tocarla, es fundamental el cubrirla, parte de la alimentación de los mexicanos y que sirve también como un índice económico absoluto en la vida de los mexicanos. Si Bastian me informa que ya tenemos la nota del Universal de el tema de la tortilla, ¿ya está lista, Bastian? La información, ok, bueno, entonces bueno, escuchemos, agradeciendo al Universal las facilidades para poder compartir esta nota importantísima. Se informa que el precio de la tortilla llegaría hasta 24 pesos. Fíjense nada más la gravedad de esta nota y de la situación económica actual. Escuchemos y regresamos también para platicar de otro tema que está siendo muy controversial y que tiene un talante autoritario, que es la situación de los datos biométricos respecto al celular. También quiero tocar ese tema, pero bueno, primero vamos ahora sí que paso a paso. Primero vamos con el tema de las tortillas. Productores de tortilla advirtieron que el kilogramo de este alimento básico continuará incrementándose y en algunas entidades podría llegar hasta los 24 pesos. Esto debido a que los insumos para la elaboración de la tortilla han aumentado más del 40% en el último año, principalmente por la pandemia de COVID-19. El Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas alertaron que si el gobierno federal no interviene en solucionar la situación que prevalece, en las próximas semanas esto podría ocurrir. Acusaron que Seguridad Alimentaria Mexicana ha incumplido con su compromiso de vender directamente el grano a los productores, por lo que es imposible sostener el precio de este alimento básico. Según los productores, el precio promedio del kilogramo de tortilla debería estar en 20 pesos y no en 18 como está ahora, pero no lo han querido subir para no afectar la economía de las familias de escasos recursos. Una situación gravísima el tema de las tortillas. Y bueno, tantos temas que de verdad no nos alcanza la agenda luego del día de hoy, pero que hay que tocar y que estaremos desarrollando, por supuesto, ahorita con todos ustedes. La situación de los datos que se deberá proporcionar al padrón de telefonía móvil, y creo que es el momento justo para poder primero entender de qué se trata esto de los datos biométricos, por qué debes de cuidarlo, y en ese sentido, bueno, ya platicar con ustedes
qué son los datos biométricos a fondo, y por supuesto también en ese mismo tenor el platicar cómo ya se empiezan a dar los amparos, que no es un tema menor, es una intromisión clara del gobierno. Yo siempre he estado en contra de todas esas medidas de que el Estado tenga los datos de nosotros, de los ciudadanos. Es una intromisión en nuestras libertades, en nuestra privacidad, en la individualidad. Todo en aras de supuestamente combatir el crimen organizado. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que no habría forma de que alguien buscando extorsionar o haciendo delitos a través de un celular no pueda robarlo, no pueda hackear? Es decir, estamos hablando de componentes grandes, y tener un padrón de ciudadanos, uno más aparte, pues sigue siendo una intromisión absoluta. Pero bueno, punto por punto, cuando el señor Bastian me informe, ¿está listo ya el tema de los datos biométricos? En un momento más estaremos desarrollando a lo que nos informe nuestro querido productor Bastian, para poder platicar y que tengan primero esta introducción, y ya después yo les voy a platicar lo que la autoridad les está pidiendo y hacia dónde va redirigido este tema y cómo va, por supuesto, a afectar en nuestra individualidad. Así que bueno, me informa el querido Bastian que está listo. Escuchémoslo pues, adelante. El pasado 13 de abril, el Senado avaló el registro obligatorio de los usuarios de telefonía móvil, el cual incluirá nuestros datos biométricos. ¿Pero qué es eso y cómo nos afecta? Primero lo primero, los datos biométricos son características únicas de cada individuo, como las líneas que forman tu huella dactilar, el iris de tus ojos, las facciones de tu rostro, tu tono de voz, firma y ADN. Estos datos son únicos y permanentes, es decir, que no existen biométricos con las mismas características y se mantienen a lo largo del tiempo. Por eso debemos resguardarlos adecuadamente para que no se haga mal uso de ellos. Instituciones de salud, el SAT, bancos, el INE, hasta tu celular y redes sociales tienen tus datos personales y biométricos. Por ejemplo, algunos celulares utilizan reconocimiento facial o lector de huella para desbloquear. Incluso algunas aplicaciones lo usan para etiquetar y organizar fotografías. Por otro lado, el INE cuenta con el Registro Federal de Electores, que almacena información como tu nombre completo, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, tiempo de residencia en el domicilio y ocupación, así como datos catalogados como sensibles, es decir, tu firma, fotografía y huellas dactilares. En enero de 2020, la Secretaría de Gobernación solicitó los datos biométricos de las y los mexicanos inscritos en el padrón electoral para expedir la cédula de identidad. El instituto se negó a brindar su registro, ya que cada ciudadano tiene que autorizar personalmente el uso de dicha información. En el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobado el 13 de abril, se pretende crear un registro con datos como huellas dactilares, identificación de voz, escaneo de iris o reconocimiento facial, así como el número de serie de la tarjeta SIM. De acuerdo con lo aprobado, la seguridad de la información estará vigilada bajo los criterios de las leyes federales de protección de datos personales, que regulará el tratamiento legítimo, controlado e informado con el objetivo de garantizar la privacidad de las personas. Esto para reducir los delitos de extorsión y secuestro. A pesar de que existirán multas por hacer mal uso de los datos, grupos especializados en seguridad digital alertaron sobre una vulneración de derechos por la inclusión de datos biométricos. El INAI advirtió que este padrón requiere del mayor cuidado posible y consideró imprescindible limitar al máximo la recolección de los datos biométricos, así como solicitar solo los que sean necesarios. Además, recomendó elaborar una evaluación del impacto en la protección de datos personales, a fin de garantizar el tratamiento adecuado de la información. Un artículo publicado en la revista Seguridad de la UNAM señala que si el sistema biométrico no se protege adecuadamente,
puede facilitar la obtención de información personal sensible y tendría como consecuencia el robo de identidad. Como sucedió en 2009 con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pues los datos que se encontraban en ese registro se vendieron en el mercado negro hasta por 500 pesos. Según los especialistas en seguridad cibernética de R3D, el uso de datos biométricos en el nuevo padrón hace todo más peligroso, pues cualquiera con acceso al registro podría hacer mal uso de estos. Además, en caso de que se cometa un delito con el aparato registrado, el usuario que esté en la base de datos será el responsable. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestros datos personales? Más allá de lo que establece la reforma, uno de los consejos más simples pero efectivos para proteger tus datos personales es no dar tus datos en cualquier lugar. Y en caso de que alguna instancia pública o privada te lo solicite, están obligados a darte un aviso de privacidad. Si no te lo brindan, no tienes que dar tus datos. También se recomienda tener doble sistema de seguridad en los celulares, así como cambiar las contraseñas frecuentemente, además de evitar compartir algo en redes sociales cuyo contenido pueda vulnerar nuestra seguridad, como por ejemplo nuestra dirección de la casa. Entra a El Sabueso de Animal Político para más verificaciones, tips e información. De regreso, amigos de Tendencia. Bueno, pues con información de Animal Político, ahí escuchamos creo que un breviario importante de la situación de los datos biométricos. En ese sentido vamos a complementar un poco de esta información. Como ustedes saben, y claro que es un retroceso en la vida de las libertades de los mexicanos, el sábado 7 de abril entraron en vigor estas reformas que obviamente pues modifican, ¿no? Que atañen directamente a la... Dios mío, se me fue, a la Ley Federal de Telecomunicaciones, exactamente, es la que no me puedo olvidar yo, la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero se me estaba olvidando, con la que se crea pues este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Qué es el padrón? Bueno, pues ya habrán escuchado, complementamos un poco el Animal Político. Es una base de datos con información de los mexicanos, titulares de cada línea telefónica móvil. Se supone, o lo que nos dicen que es el objetivo de este padrón, es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad. Absolutamente alejado de la realidad este tema y esta situación, y yo sé que a muchos le incomodan, principalmente a los que siguen, pero ¿qué puedo decir? ¿Qué países tienen un padrón nacional de usuarios de telefonía? Les voy a dar una lista en América Latina. Voy a empezar con los que no. Paraguay, Uruguay, Panamá. ¿Por qué saco Chile? ¿Por qué saco estos datos? Porque en teoría son los que tienen las medidas económicas libertarias más importantes del continente. Ahí les va quien arrancó con esta medida, por supuesto, ya lo saben, Venezuela, Bolivia, Ecuador y bueno, pues se une México, ¿no? Sé que les molesta, pero pues ahí está otra vez el Foro de Sao Paulo y dato mata relato, es algo que uno no puede estar y que al final del día... ¿acaso el crimen organizado? Miren, es muy sencillo. Hablan de perfiles o de padrón. Yo les voy a explicar dónde queda completamente de lado. Si hay cientos de teléfonos celulares dentro de los reclusorios operando, cientos en complicidad con las autoridades, ¿ustedes creen que el crimen organizado tan potente y fuerte en este país no tiene todas las medidas para y literalmente pasarse por el arco del triunfo toda esta situación de datos biométricos? Se habla también que a partir de ahora el registro de números de una línea telefónica móvil en el padrón será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar algunos datos personales para la activación del servicio. De no hacer este trámite se le cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna. ¿Qué datos hay que proporcionar? Bueno, nada más. Número de línea, fecha y hora de la activación, nombre completo, número de identificación oficial, datos biométricos del usuario, domicilio del usuario, esquema de contratación. La información que será contenida en el padrón será confidencial y reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Será confidencial y reservada para quién, ese es el tema, ¿no? Y de nueva cuenta, qué medidas en situaciones judiciales se podrán llevar a cabo, ¿no? La otra cosa es, basta con hacer una denuncia anónima para que se pueda dar una investigación propia.
definitivamente es un ataque propio a la libertad. Son 8:40 de la mañana, vámonos a un corte, regresamos para culminar un poco de este tema y vamos a platicar de las notas más importantes del Estado de México y de Texcoco, así que sin más preámbulos, vámonos a un corte y regresamos. Tendencia informativa. Regresamos. La música en tendencia, la música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1. Arranca abril en Nissan Texcoco y te vamos a sorprender con las mejores promociones. Nissan March 2021 con mensualidades de 2,229 pesos o empieza a pagar hasta julio. Nissan Versa 2021, un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura. Nissan Kicks 2021 con 40% de enganche o empieza a pagar hasta julio. Además, tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo, en Texcoco, o comunícate al 595-100-0250. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. 1-0, 2-1-0. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? Mamá, tenemos un pedo. Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Santo Cristo vencedor, aplaca tu rigor. Ya es domingo y no he lavado los uniformes. Pero ahorita me apuro en lo que escucho los monólogos de la Virginia. Con Vicky Betancourt, todos los domingos de 6 a 7 de la tarde por Tendencia FM 102.1. 1021. Transmitiendo desde Texcoco con 3,000 watts de potencia. Tendencia FM. Siempre en tus oídos. Tendencia informativa. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso ya a la señal de Bastián Melchor para concluir con esta última parte, este último segmento de Tendencia Informativa. Y bueno, los que les decíamos, tenemos pues que arrancar con la agenda local y regional. Así que bueno, pues en este momento, cuando se nos informe, listo, adelante entonces. Local y regional. Temas que platicar, por supuesto. Tenemos agenda en Texcoco, tenemos agenda en Estado de México propiamente, del gobierno del Estado de México, y de nueva cuenta una buena narrativa de policías municipales en un buen trabajo que han desarrollado en Texcoco en materia de seguridad. Aseguran a sujeto por robo de auto. Los policías municipales de Texcoco aseguraron en flagrancia el trabajador de un autolavado que se introdujo en un centro laboral para extraer herramienta e implementos que se utilizan en este espacio. El director de Seguridad Pública y Movilidad dijo que a la 1:30 de la madrugada los elementos policíacos fueron alertados sobre un posible proceso en la avenida Juárez Norte, número 431, en la colonia Lomas de San Mateo, donde se ubica un autolavado con razón social, Rivera. Al llegar la unidad policíaca a la 1:35 arribó también el lugar del dueño del establecimiento, quien señaló que a través de las cámaras de vigilancia se percató el robo en su establecimiento, por lo cual solicitó el apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad. Fue a abrir el zaguán en donde se percataron de que había una escalera de tijera de aluminio de 4 metros de altura pegada al establecimiento. Se encontró una pistola de Karcher, una manguera negra, un tubo de Karcher, y al observar hacia arriba, es decir, hacia la marquesina del zaguán, se observó que se encontraba en la parte superior una hidrolavadora color rojo con gris.
De inmediato los uniformados tomaron las medidas necesarias y marcaron el protocolo de seguridad, ingresaron para buscar a quien había tomado los objetos, logrando ubicarlo en la pared. Se encontraba sentado sobre el piso un sujeto de sexo masculino que vestía pantalón de mezclilla azul. A petición de la parte afectada, a unas 50 horas del día 19 de abril, se solicitó que Fernando N. quedara asegurado junto con los objetos que pretendía sustraer. Así que bueno, pues de nueva cuenta reconocer la labor importante de las autoridades en Texcoco y por supuesto también de los policías. Y qué bueno que siempre sean buenas noticias respecto a seguridad en tema de Texcoco. Habrá que ver cómo se va desarrollando este asunto propiamente. Con esto concluimos Texcoco. Seguimos con local y regional. Local y regional. Y bueno, en ese sentido también tenemos información propia desde el gobierno del Estado de México. Se fortalece la relación del gobierno del Estado de México y la Confederación de Trabajadores y Campesinos en el 43 aniversario de esta organización. El gobernador del Estado de México sostuvo este encuentro de trabajo con representantes de la CTC con motivo del aniversario número 43 de esta organización sindical, en donde se dio el refrendo al compromiso del gobierno estatal con la clase trabajadora a efecto de mejorar la vida de los trabajadores mexiquenses. Y es algo importante porque la economía del Estado de México ha tenido vaivenes. Es cierto que la pandemia ha afectado, pero han estado también limitados los programas propios de la economía. O más bien del impulso a la economía propiamente. Si bien es cierto, reiteramos que desde un principio el Estado de México venía con un hándicap por un mal manejo de arranque en la situación de la pandemia, pues es bueno que se esté tratando ahorita de conciliar y de buscar, ojalá se pueda capitalizar en hechos reales que obviamente ayuden y apoyen al trabajador, por supuesto a los campesinos y etcétera, ¿no? El secretario general de esta confederación, Abel Domínguez, y el mandatario estatal reconocieron a la CTC por su vocación social y por colocar al trabajador en el centro de sus acciones sindicales. Acompañado por la Secretaría del Trabajo mexiquense, el titular del Ejecutivo Estatal puntualizó que la CTC, surgida en el Estado de México, es una aliada para impulsar la economía y para fortalecer acciones y ser un factor de equilibrio y unidad. En el Salón Guadalupe Victoria en el Palacio de Gobierno, el gobernador apuntó que en tiempos de retos como los actuales, la colaboración institucional es el camino para impulsar la calidad de vida, y dijo que la administración estatal cuenta con la CTC para ser una organización ligada al desarrollo económico moderno. Pues bueno, amigos de Tendencia, ahí la información directa del Estado de México. Nos toca pues regresar con la culminación de este noticiero y tenemos notas que son de trascendencia. Vamos a empezar ahorita con el enfrentamiento directo del presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia, es decir, habla de más de lo mismo. Por eso es que justifica la ampliación de mandato. Definitivamente no es así, no puede ser así. Yo ayer ponía un post de corte personal en donde yo hubiera dicho qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Enrique Peña Nieto, ¿no? Es un atentado directo a la democracia, es un atentado y una intromisión al Poder Judicial y a la Constitución. El presidente, me preocupa esta forma de estar ligado tan fuertemente a Arturo Saldívar. Pero bueno, aquí la justificación del presidente, Tendencia Informativa, todas las voces. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ampliación de 2 años en el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la REA, es constitucional, y advirtió que en caso que no se prolongue este periodo, quien llegue será más de lo mismo. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal consideró que urge la reforma al Poder Judicial para combatir a la corrupción en esa área. Truzan y Roma Abogados presentó una demanda a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contempla la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El despacho argumentó que se ponen en riesgo los datos personales y biométricos de los usuarios y detalló que, de no formar parte del registro, las líneas telefónicas serán canceladas. Las naciones deben actuar ya para proteger a las poblaciones contra los efectos desastrosos del cambio climático, advirtió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante la presentación del informe anual sobre el estado global del clima 2020 de la Organización Meteorológica Mundial.
Bueno, de regreso, amigos de Tendencia Informativa. No lo sé. Digo de antemano el agradecimiento al Universal por el compartir esta información que se extrae propiamente de la situación de López Obrador y la Suprema Corte de Justicia. Quedan varios temas. Mañana quiero ampliar a fondo lo de los datos biométricos y el tema de un posible amparo. Nosotros pues obviamente trasladamos la información y lo ponemos ahí de facto. Es un tema preocupante y bueno, yo sigo viendo talantes o un talante bastante de intromisión del Estado. Es cierto, y esto es una realidad clara, cada noticiero, cada periodista, cada locutor tiene una visión propia. Yo trato, y entendiendo, y lo he dicho siempre, de que todos tenemos un antecedentes o un principio, una visión de vida ideológicamente, políticamente, de religión, etcétera. Pues trato de llevar datos que sean congruentes a lo que trato yo de explicar, ¿no? O que trato yo de justificar. Propiamente es inadmisible que el presidente... Primero, el mensaje es que el presidente es prácticamente dueño de los tres poderes del país, lo cual es gravísimo. Llámese López Obrador o Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, eso es gravísimo. En una democracia tan débil todavía como la nuestra. Y de nueva cuenta, no es los conservadores, los neoliberales, pero es meterle mano al Poder Judicial, y eso es gravísimo. Vamos a tocar un tema que por supuesto también tenemos información directa, e igual agradecemos la facilidad de Milenio para poder compartir el regreso de clases a Campeche. Campeche, el primer estado que vuelve con clases presenciales. Así que bueno, escuchemos un poco y regresando pues ampliamos un poco la información ya para despedir la emisión del día de hoy, 20 de abril, martes 20 de abril del 2021. Un sol que empieza a salir bastante agradable. Así que bueno, pues cuando el señor Bastián Melchor me diga está listo, bueno, pues vayamos al reporte de Milenio y cerremos para concluir la emisión de Tendencia Informativa por el 102.1 FM. Y hoy regresaron a clases presenciales los primeros niños y niñas del país desde que inició la pandemia en México. Volvieron a las aulas 5,972 alumnas y alumnos en Campeche. Bueno, esto es como parte de la reactivación escalonada mixta de 137 planteles de nivel básico que abrieron sus puertas con medidas sanitarias. A ver, hijo, por favor, pásenme al hijo. A ver, hijo, aquí para con tu tantito. Y acá de este lado, hijo, por favor. Así sanitizan a Kevin Aque, el primer niño en volver a clases presenciales. Careta y cubrebocas obligatorios. Más de 5,000 niños ya toman clase. Campeche, primer estado del país en regresar 4 niños por clase, sin recreo y con una mesa. Así serán las jornadas. Campeche avanza en la nueva normalidad. Lunes en la mañana y los miércoles. La lista la tiene mamá o papá. Tienen que preguntar, ¿saben? Vienen los lunes y los miércoles, ¿saben? También les he dicho a mamá y a papá que hoy vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto desde septiembre. Hoy es un día histórico para Campeche y para el país. Campeche fue el primer estado en la semaforización con color verde y es el primer estado que el día de hoy se inician las actividades. Pues sí, porque pues le hace falta los estudios a los niños y
pues ahorita con esta epidemia que está pasando ahora, pues ya uno no tiene confianza de traerlos también a la escuela. Por instrucciones del secretario de Educación, del secretario de Educación también a nivel federal y del gobierno federal, pues el día de hoy iniciamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, porque los alumnos ya estaban entusiasmados, ya querían regresar a las aulas presenciales, aunque, hacemos la aclaración, no son clases normales, son asesorías que se le van a brindar a los alumnos. En los cuadernillos, ¿sí se acuerdan? Pues vamos a ver primero las vocales. Cerrar del color que ustedes quieran. Ponte la careta, hijo. Las vocales. ¿Sí se acuerdan cuáles son las 5 vocales? Tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Yo quiero que ustedes hablen. Yo quiero que ustedes participen. Porque si no hablamos, ¿cómo? Tenemos que hablar. ¿Saben? Tenemos que participar. Siempre y cuando debemos de alzar la mano para pedir la palabra. Bueno, amigos, el regreso a clases, por supuesto de Campeche, una nota muy bien desarrollada por parte de Grupo Milenio, al cual agradecemos pues esta situación de poder trasladar con audios. Y a ver, yo creo que también y esto también es un punto válido, todos, no me imagino yo si de niño el haber estado privado pues de poder ir a clases, de poder jugar, de convivir con compañeritos, hubiera sido por supuesto un golpe fuerte, ¿no? Y que psicológicamente merma también a los chiquitines, pero habrá que ver en una balanza y a ver si la decisión es la correcta, tratar de evitar que se pueda desarrollar esta situación del COVID y también entender, obviamente sin ser alarmista ni mucho menos, ni certificar ninguna noticia porque como tal no hay, pero lo que sí tenemos es lo que desarrollan diversos medios, ¿no? El London Times, por ejemplo, el Le Monde, que habla de estas nuevas cepas y habrá que ver cómo vienen y si es que estas vacunas anti-COVID son funcionales a estas nuevas cepas. Ojalá que así sea, pero de todos modos hay que tener con mucho cuidado. Por lo pronto, bueno, al parecer este primer inicio en Campeche ha sido bueno. Enhorabuena a los chiquitines que han regresado a clases. Hay que extremar precauciones. Ojalá que todo esto pues sea en beneficio de la sociedad, en beneficio también de los maestros, que también hay que decirlo, al momento de regresar al campo propio de su desarrollo, pues vuelven a exponer también la vida, igual que por supuesto ni qué referir que aquí hemos pues tratado de dar el reconocimiento enorme a todos los médicos, a todos los encargados de limpieza, a todos los que trabajan, enfermeras, médicos, limpieza, farmacéuticos, químicos, en fin, todos los que están desarrollando y que están en el campo de batalla, en la línea número 1 para enfrentar esta pandemia tan terrible y tan tremenda. Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 55 45 70 0500, redes personales propias, en Twitter @Claudio te informa, esto es @Claudio la letra T, la palabra informa, en Facebook Claudio Altamirano. Les recuerdo más bien que vienen grandes sorpresas para Tendencia, se irán desarrollando, les estaré platicando. Ya por lo pronto adelanté el día de ayer la oportunidad que tengo aquí desde Tendencia de poder hacer una coproducción importante y encargarme del área de deportes con Cambalache Deportivo, así que bueno, también vendrán más líneas y la idea es que podamos seguir incrementando
y llevando el mejor contenido a todos ustedes y esperando que sea de su agrado. 9 de la mañana, está ya próximo a entrar el Morning Show. Por ahí estoy viendo a lejos a Joaco ya. Entonces pues estamos próximos a que entre el Morning Show, por supuesto comandado por Hillary. También agradecer ya lo presentamos hoy y felicitar de nueva cuenta la bienvenida oficial a Bastian como productor, como jefe de producción de Tendencia 102.1. Siendo las 9 de la mañana en punto, concluimos la emisión del día de hoy y nos escuchamos mañana miércoles 21 de abril de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, Tendencia Informativa por el 102.1. Muchísimas gracias y hasta pronto. Esto fue Tendencia Informativa. Ahora ya está usted informado. Le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima emisión con lo más importante de la información. Tendencia Informativa. Los hechos al momento. La música en tendencia. La música que a ti te gusta escuchar. Tendencia FM 102.1.